En el caso de las prácticas de gestión escolar, la ficha de descripción es distinta. Ya estamos con el tiempo, pero vamos avanzando para conocer un poquito más y vamos a ir viendo las partes de esta ficha de descripción de las prácticas de gestión escolar. Tenemos igual la situación inicial. Aquí lo que queremos saber es que los directivos conozcan las necesidades, intereses, las potencialidades que hay en la institución educativa, no solo en los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa. Y por lo tanto les pedimos que describan la situación inicial, que caractericen y identifiquen las necesidades, los intereses, las potencialidades de la institución educativa y cómo todo esto origina la práctica de gestión escolar. Luego, la segunda sección es el sustento de la buena práctica de gestión escolar. Y aquí tenemos la evidencia 1 para las prácticas de gestión escolar. Ojo, ya saben que tienen que hacerlo en el formulario. Aquí el directivo puede llenar evaluaciones diagnósticas, los resultados de las evaluaciones de entrada, informes pedagógicos, registros sobre el nivel de desarrollo de las competencias, árbol de problemas que hayan trabajado con todos los docentes, registros de monitoreo, acompañamiento, etcétera. Aquí los instrumentos pueden ser variados, pero tienen que sustentar por qué se da esta situación inicial de los aprendizajes y cómo esto está justificando el desarrollo de la práctica de gestión escolar. Entonces, aquí la evidencia 1, para el caso de las prácticas de gestión escolar, es el sustento de la situación inicial de la práctica. El anexo 1B, la sección 3, es el proceso metodológico de la planificación de la práctica. Aquí entonces queremos saber cómo está planificando el directivo. El propósito, las actividades que se priorizan, las metas, cómo también está planificando el desarrollo de la práctica, pero no solamente en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, sino también a la mejora del desempeño profesional docente, a la mejora de la convivencia escolar o de la participación de la comunidad educativa. Aquí tienen que presentar la descripción de todos los procesos colegiados, de la participación de la comunidad educativa en la planificación, cómo se ha dado esta planificación de manera concertada, participativa con toda la comunidad educativa. También tienen que decirnos cuál es el propósito de la práctica y cuáles son los enfoques transversales que se han considerado en esta práctica de gestión escolar. Recordemos que estamos nosotros recogiendo prácticas de gestión escolar que están enfocadas en la dimensión pedagógica de la gestión escolar, ¿no? Entonces tienen que centrarse en todo lo que corresponde a la parte pedagógica de la práctica. La sección 4 son los recursos y condiciones. Aquí no vamos a valorar al que tenga más recursos, sino cómo se han gestionado. Queremos saber cómo los directivos están gestionando los recursos de manera eficiente en esta práctica pedagógica. Puede ser que los recursos sean pocos, sean limitados, pero la gestión del directivo y de los docentes logran influir positivamente en los resultados de la práctica de gestión escolar. Entonces, esta descripción de cómo han gestionado los recursos, cómo plantean las condiciones dentro de su comunidad educativa para el logro de la práctica de gestión escolar, es lo que pedimos al directivo que coloque en esta sección. La sección 5 es la participación de los aliados y la comunidad educativa. Esta sección nos va a permitir conocer cómo se está organizando la institución educativa para el desarrollo de la práctica. Por tanto, aquí el directivo tiene que describir todas las interacciones, los roles de los equipos, tanto directivos como los docentes, los roles de la comunidad educativa para el desarrollo de la práctica de gestión escolar. La sección 6 son las actividades. Aquí en esta sección, entonces, los directivos tienen que completar de qué manera ellos, como directivos, organizan, lideran, promueven todas las actividades de preparación y de ejecución de la práctica de gestión escolar. Por lo tanto, tienen que describir estas actividades, cómo se preparan para el desarrollo de las actividades, cómo se ejecutan las propuestas que forman parte de la práctica de gestión escolar para el logro de los propósitos o del propósito de la práctica. La sección 7 es la planificación y el objetivo es conocer
la planificación de la práctica. Esto es la evidencia 2. Ya saben que la evidencia 2 se completa no en la ficha, sino se completa en el formulario donde dice evidencia 2. ¿Qué tienen que adjuntar? Todos los instrumentos de planificación de su práctica de gestión escolar. De repente es uno, son varios, de repente es un proyecto mucho más grande, amplio, que tiene varios años. Entonces, todos los documentos de planificación de la práctica tienen que ir aquí en la evidencia 2. La sección 8 son las acciones de acompañamiento y monitoreo. En esta sección, los directivos van a demostrar que están liderando una comunidad de aprendizaje, que están promoviendo la formación y el fortalecimiento de esta comunidad de aprendizaje a partir de estrategias para el monitoreo, para el acompañamiento, para la retroalimentación de la práctica de gestión escolar. Es decir, van a hacer el acompañamiento pedagógico a los docentes, a los padres de familia, van a retroalimentar el desarrollo de la práctica, las acciones que desarrollan los docentes, cómo desarrollan, por ejemplo, su trabajo colaborativo, el trabajo colegiado, cómo se desarrollan de manera efectiva los docentes en la planificación, por ejemplo. Entonces, todo esto tienen que describirlo también, las acciones de monitoreo, las acciones de acompañamiento que han puesto en práctica para poder impulsar la comunidad de aprendizaje, para que los docentes y directivos tengan un proceso de mejora continua de los aprendizajes, tanto a nivel de desarrollo profesional de los docentes como de los aprendizajes de los estudiantes. Y la sección 9 es la sección que permite conocer los avances y los resultados de la práctica en coherencia con el propósito planteado en las primeras secciones. ¿Qué tienen que hacer? Describir los resultados, ¿no? Bueno, acá hemos puesto un párrafo, pero pueden ser varios párrafos. La extensión máxima es una página. Describir el resultado de la práctica de gestión escolar. ¿Cuáles son los logros que ya se van teniendo? Aquí les pedimos que incluyan alguna evidencia que puede ser de repente una fotografía o una captura de pantalla de una parte de un instrumento con un cuadro o un gráfico de análisis de este resultado que ya encontraron. De repente algún resultado de alguna encuesta que han desarrollado o de los instrumentos de monitoreo, de repente han aplicado las rúbricas de observación de clase con los docentes durante las sesiones virtuales, o de repente, si es que ya han vuelto a la presencialidad, también ya tienen algunos instrumentos de monitoreo, pueden reflejar aquí en esta parte de resultados todo esto que ya forma parte de lo que están logrando, las mejoras que se están logrando a partir del desarrollo de la práctica de gestión escolar. Entonces, hasta aquí son las dos fichas de descripción. Como ya vieron, son distintas, por lo tanto, les pedimos que tengan mucho cuidado en bajar la que les corresponde de acuerdo a la categoría de su práctica, y además de no cambiar el formato. Eso sí les pedimos, por favor, no cambien el formato, porque si ustedes cambian el formato, al momento de la evaluación puede haber confusión y no se sabe cómo evaluarlos, ¿no? Entonces les va a poder evaluar igual que si ustedes estuvieran respetando el formato. Entonces, una vez que han completado su ficha de descripción, se guarda en formato PDF y se sube al formulario. La declaración jurada es esta, ¿no? Es una declaración jurada de cumplimiento de requisitos. Dice yo, tienen que poner su nombre con DNI número, también tienen que poner el número de DNI. Declaro bajo juramento que actualmente estoy desempeñando funciones con el cargo de, tienen que poner cuál es el cargo que se desempeñan en la institución educativa. Docente de secundaria, docente del aula de innovación, ¿no? Entonces, que el cargo que ustedes tengan en la institución educativa, tienen que colocarlo aquí. En condición de contratado, nombrado o designado o encargado en caso de los directivos, en la institución educativa colocan otra vez el nombre de la institución educativa. Participé en la práctica denominada, colocan el nombre de la práctica,
que corresponde a la categoría, colocan la categoría de la práctica, subcategoría, colocan el nombre de la subcategoría, asumiendo las funciones de. Aquí tienen que tener mucho cuidado al detallar las acciones que han realizado en la práctica. Máximo pueden utilizar 50 palabras, pero tampoco no queremos que nos digan, por ejemplo, fui docente de aula. ¿Pero qué más? ¿Qué acciones realizaron como parte de la práctica? De repente fueron los encargados de hacer el diseño de autoinstructivos, o de repente participaron en la planificación, participaron en el desarrollo de instrumentos de evaluación, o participaron en las reuniones con padres de familia. Esto traten de hacer un buen ejercicio de síntesis y detallarnos las acciones principales que han desarrollado como parte de la práctica. Obviamente, cuando es un trabajo en equipo, si es uno el que ha desarrollado la práctica, va a tener varias funciones, pero si son varios en el equipo, es probable que se hayan distribuido algunas tareas. Y eso está bien que se vea, que se note cómo ustedes docentes complementan su trabajo para entre todo el equipo desarrollar todas las acciones que corresponden a la práctica que están presentando al concurso. Luego hay toda una sección donde ustedes tienen que marcar con check y les pedimos que marquen, por favor, que no tengan impedimentos, ¿no? Los impedimentos que no deben tener, recuerden que es una declaración jurada y por lo tanto no deben alterar el contenido del formato, ¿no? No deben alterar el formato. Y además, nosotros es un documento que tiene una validez legal para dar cuenta de que en verdad ustedes están cumpliendo con todos los requisitos. Al final colocan la ciudad y fecha, su firma, que pedimos que sea lo más parecida al DNI, su nombre completo y el número de DNI para terminar esta declaración jurada. Como ya les dije antes, si son varios integrantes del equipo, tienen que juntar todas las declaraciones juradas y grabarlas en un solo archivo para poder subirlas al formulario. Esto es todo lo que tenemos para presentarle entonces sobre el proceso de inscripción. Si tienen preguntas, también pueden hacerlas a través de el correo electrónico que está aquí en pantalla, buenapracticadocente@minedu.gov.pe, o también pueden llamarnos al teléfono, es un teléfono directo, 01, que es el código de Lima, 01-615-5776, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Además, también toda la información que yo les estoy transmitiendo está en la web de Buenas Prácticas Docentes y sobre todo están en las bases del concurso. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.